Hola, muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional matutino Despertar con Hechos de la Iglesia Cristiana de los Hechos en Copacabana. Mi nombre es Luis David y hoy tengo el privilegio de hablarte de uno de los hombres más maravillosos del Evangelio, que es este hombre Pedro. Yo he llamado este devocional Pedro, el apóstol impetuoso. Todos conocemos a Pedro, el pescador, el que fue llamado por Jesús, el que lo negó, el que luego posteriormente empezó a predicar el Evangelio, fue lleno del Espíritu Santo, el que sanaba con su sombra, el que comenzó la obra de la iglesia de Dios. Entonces, aquí tenemos como un recorderis de lo que hizo este hombre Pedro y vamos hoy a enfatizar en algunas de las áreas más importantes de su vida. Primero quiero comenzar contándoles un dato sobre Pedro que es realmente importante, y si usted lo conoce, excelente, y si no, qué bueno que esté aprendiendo aquí hoy con nosotros. Resulta que en el Nuevo Testamento aparecen 4 listados de los apóstoles que caminaron con Jesús. Cuatro veces aparece un listado en el cual se mencionan a los apóstoles que estuvieron con Jesús. Y resulta que en esos 4 listados, el primero, siempre, el primero que aparece es este hombre Pedro. Entonces, eso que nos da a conocer la importancia que tenía este hombre Pedro quizás en la vida de Jesús. Era uno de los más cercanos, de los íntimos, de los que estaban en el círculo de amigos de Jesús. Quiero comenzar con el llamado. El llamado de este hombre es algo espectacular, es una obra poderosa que Dios hizo y es un milagro maravilloso. Como muchos conocen, o ya les cuento, esta mañana Pedro tenía la profesión de pescador y él todas las noches se iba a pescar, y en una noche no lograron conseguir pesca. Ahí en ese momento llegó Jesucristo y le dijo: vuelvan allá, vuelvan a pescar, que van a pescar poderosamente. Y esa noche tuvieron una pesca milagrosa, muchos peces consiguieron, y ahí en ese momento fue el llamado de este hombre Pedro. Jesucristo les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Pedro, este hombre, como ya les dije, un hombre impetuoso, un hombre analfabeta, no sabía nada de conocimientos de leer, de escribir, nada. Un hombre que tenía el hábito, algo muy malo, tenía el hábito de utilizar primero su boca antes que su cerebro. Es decir, él hablaba mucho y decía burradas y decía un montón de cosas. Él hablaba demasiado hablaba. Él es un ejemplo real de que Dios puede cambiar vidas, de que Dios puede transformar a las personas. El llamado de Pedro es un momento decisivo en los evangelios. ¿Por qué? Porque a partir de este momento es que empezaron a caminar estos hombres con Jesús, a hacer obras maravillosas y a empezar a ser formados y transformados por Jesucristo. Entonces, quiero hablarles del segundo punto ahora, y es el nombre de Pedro. Si ustedes han leído los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, pueden darse cuenta que allí Pedro es llamado de 2 formas: Simón y Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Primero, antes de conocer a Jesús, era llamado Simón, hijo de Jonás. Cuando Jesús lo encontró, le dijo: Simón, hijo de Jonás, ahora serás llamado Pedro. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué le puso este nombre? De todos los nombres, ¿por qué escogió Pedro? Porque, como ya les dije, Simón antes era una persona con el carácter débil. Era una persona que quizás empezaba las cosas y no las terminaba. Era una persona que se podía confiar muy poco en él. Y Jesucristo decidió ponerle Pedro porque Pedro viene del griego Petros, que significa piedra. Le quiso poner el nombre piedra para que fuera firme en todas las cosas que hiciera. Y quiero que analicemos esta historia tan bonita de lo importante que es el nombre que a uno le dan. Quizás ustedes han conocido la historia de Jabes. A él le dieron un nombre muy malo, un nombre que para su vida era negativismo directamente, que de una lo habían marcado como si fuera un perdedor, pero él oró a Dios y fue bendecido grandemente y su historia fue cambiada. Quiero que analicemos esta historia. Había una vez un joven boxeador que tenía mucho potencial, pero era muy tímido, era muy decaído, era muy triste, quizás en sus peleas no lograba darlo todo, pero su entrenador veía mucho potencial en él. Entonces el entrenador dijo: no, hasta aquí, yo le voy a poner a este el demoledor. Y en el momento en que le puso el demoledor, este hombre empezó a levantarse, en las peleas de boxeo empezó a ganar, porque entró confianza en su ser al ser cambiado su nombre. Por eso el Señor cambió el nombre a este hombre Simón y le puso Pedro, para que se convirtiera realmente en la roca que Jesucristo quería que se convirtiera. Entonces, luego de cambiarle Jesucristo el nombre a Pedro, si de pronto lo volvía a llamar Simón, era por 2 cosas. Primero,
se referían a él como Simón cuando estaban hablando de su casa, de su familia, por ejemplo la casa de Simón, la suegra de Simón, así. Pero algo más importante, más espiritual, y es que Jesucristo lo llamaba Simón cuando quizás retrocedía y necesitaba un empujoncito para volver a encaminarse. Entonces, este hombre, Simón, impetuoso, inconstante, poco digno de confianza, como les dije, empezaba muchas cosas y no las terminaba. Quizás era el primero en entrar y el primero en salir. El traidor tuvo que ser llamado Roca para poder cambiar completamente su destino y su identidad. Entonces, Simón cuando volvía a su antiguo ser y Roca, Pedro, cuando se estaba comportando correctamente. Vamos a ver momentos en la vida de Simón en los cuales definitivamente se comportó de mala manera y Jesucristo lo llamó Simón para corregirlo. Primero de ellos, cuando se conocieron los llamó Simón. Segundo, cuando se quedó dormido, imagínense, se quedó dormido mientras Jesús estaba vigilando, estaban haciendo una vigilia los apóstoles en el monte Getsemaní y se quedó dormido Pedro, ahí Jesús lo llamó Simón. Cuando Satanás lo pidió para zarandearlo, dijo Simón, ahí cuando le dijo Jesucristo, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Entonces, en estos momentos en los que Simón estaba como recaído en su espíritu, como estaba débil en su carácter, en el llamado que le habían hecho, cuando estaba así débil era llamado Simón. Es decir, este hombre Simón, un pescador, llamado a pescar hombres, que caminó con Jesús, que formó lazos de amistad, logró ser uno de los más íntimos, aquel que, como ya conocemos, en su momento más decisivo negó a Jesús 3 veces, aquel que luego de su muerte, de la muerte de Jesucristo, se impacientó y no logró ver a Jesucristo resucitado, regresó a la pesca natural y necesitó otro encuentro con Jesús. Otra vez necesitó que Jesús llegara a su vida. Y en ese momento vemos algo muy bonito y algo muy importante. Y es el segundo llamado de Pedro. En este momento quizás ustedes han escuchado esta porción y Jesucristo le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? 3 veces le preguntó por las 3 veces que lo negó. Y en estas 3 veces Simón recordó el amor que tenía por Jesús, recordó el llamado que Jesús le había dado y le dijo: sí, Señor, yo te amo. Y esta fue la última vez que Jesucristo tuvo que llamarlo Simón, porque ya había encontrado su camino, porque ya había encontrado su ministerio, porque ya había encontrado el llamado tan poderoso que Dios le había entregado. Entonces, Pedro, el pescador de hombres, el que sanaba a miles con su sombra y el que con su predicación convertía a multitudes. Este hombre, Pedro, fue un gran hombre de Dios. Y por último, quiero hablar del tercer punto y es el liderazgo de Pedro. Y si ustedes no saben, les cuento un dato interesante y es que Pedro era el líder de los apóstoles. Sí, este Pedro, el débil de carácter, en el que no se podía confiar, el que negó a Jesús, era el líder de los apóstoles. ¿Y de dónde saco yo eso? Ustedes dicen, este se lo está inventando. No, la palabra de Dios en Mateo 10:2 dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro. Veamos la connotación de este primero Simón llamado Pedro. Como les dije anteriormente, él siempre, en las 4 veces que mencionan a los apóstoles en el Nuevo Testamento, aparece de primero. ¿Y qué significa este primero? Del griego significa protos, que significa primero en importancia, es decir, el líder. Él era el líder de los apóstoles. ¿Y sabían ustedes que, aparte de Jesucristo, obviamente, el nombre de Pedro es el nombre que más veces aparece en los evangelios? Entonces, era realmente importante este hombre. ¿Por qué? Resulta que nadie hablaba más que él, nadie. Él hablaba más que todos. Nadie se refería al Señor tanto como él. Nadie declaraba su amor tanto como él a Dios. Nadie era tan corregido como él. Y nadie negó tanto a Jesús como él. En la vida de Pedro vemos realmente cómo Dios puede formar desde lo más bajo, desde lo más débil, desde lo más vil y menospreciado, a un verdadero líder, a un poderoso líder a través de la corrección. Todas esas vivencias, todas esas experiencias, todas esas correcciones contribuyeron a que este hombre se convirtiera en el líder que Cristo quería que fuera. Dios tomó a alguien, una persona con el carácter débil, una persona impulsiva, una persona rebelde, y lo transformó
en un verdadero líder, fuerte como una roca, como Pedro, como ese nombre que él entregó, y una figura predominante en el nacimiento de la Iglesia de Cristo. Y realmente quisiera finalizar con esta verdad fundamental, y es que por muy buenas obras que hayan hecho estos hombres, por ejemplo Pedro, o mujeres, como hablamos la semana pasada, por muy buenas obras que hayan realizado, no les da el derecho de ser alabados tal y como Dios. Por esa razón es que tantas iglesias de falsa doctrina se han creado, por esa razón es que hay 1000 religiones que adoran a hombres en lugar de adorar al único y verdadero Dios, porque han decidido poner al hombre como si fuera un Dios. Por eso es que hay tanta corrupción moral hoy en día, porque el hombre se ha vuelto un Dios. Y es que la iglesia tradicional fue fundamentada a través de este versículo, de la malinterpretación de este versículo. Dice en Mateo 16, del versículo 3 en adelante, y empieza Jesús a hablarle a sus apóstoles, a preguntarles de que ¿quién dice esta gente que es el Hijo de Dios? Y pues todos responden que Juan el Bautista, que los profetas, que Jeremías, un montón de personas. Y Jesucristo le hace la pregunta a Pedro, justamente a este hombre Pedro, le dice: Pedro, ¿tú quién crees que soy yo? Y ahí es donde este hombre Pedro le dice: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro, ahí Jesucristo le dice: sí, no te lo reveló carne ni sangre, sino aquel que está en los cielos. Y en el versículo 18 dice el punto en el que quiero llegar yo, y es que dice, Jesucristo le responde: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se ha confundido, porque yo ya les dije ahorita que el nombre Pedro significa roca o piedra, que Pedro es el hombre sobre el cual debemos edificar la iglesia. Pero yo vengo a decirte algo, tú que quizás nos escuchas por primera vez en esta mañana, que nuestra iglesia, que nosotros no estamos fundamentados en Pedro, nuestra fe no está en Pedro, nuestra adoración no va hacia Pedro ni hacia ningún hombre, nuestra adoración va hacia Jesucristo, que es la piedra que está escrita aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué quiero decir esto? Porque Pedro, como ya les dije ahorita, significa piedra, pero esta piedra que están hablando aquí viene del mismo griego que significa Petra. La piedra de Pedro significa Petros, es distinto, Petra y Petros. Ustedes pueden buscar ahí, si ustedes tienen una Biblia con significados en el griego, pueden buscar, que no es mentira lo que les estoy diciendo, para no confundirnos. Esa piedra es Jesucristo, la piedra sobre la cual debemos edificar nuestra iglesia es Jesucristo. Y este versículo da a conocer la verdad que le respondió Pedro a Jesucristo, y es que Él es el Hijo de Dios, y Él es esa piedra angular sobre la cual debemos edificar nuestra iglesia y sobre la cual debemos poner nuestra fe. Así que oremos esta mañana para que el Señor sea llenándonos, para que el Señor sea corrigiéndonos, así como lo hizo Pedro. Dile: Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret te vengo a dar gracias en esta mañana. Gracias por la vida de las personas que están mirando este devocional, Señor. Gracias por mi vida, Padre Santo. Hoy vengo a pedirte que llegues a nuestros hogares. Dios, llega a nuestras casas, llega a cada familia, y seas tú, Señor, así como a Pedro, corrigiéndonos, Señor, dándonos esa exhortación para que podamos llegar a ese camino que tú quieres que lleguemos, que caminemos tus pasos, Señor, que sigamos tus mandamientos, Señor, todo lo que está escrito en tu palabra, Señor. Ayúdanos a través de la interpretación con el Espíritu Santo de la Biblia correctamente, Señor, a formarnos como personas valientes, como líderes poderosos, tal y como lo hiciste con Pedro, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras aflicciones, Señor, nuestros errores contra ti, y conviértenos, Señor, en aquel varón perfecto que tú quieres que seamos, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y bueno, hasta aquí llegó este tiempo. Espero que haya sido de tu agrado este momento, y si quieres, si te interesa este tema, continúa viendo esta semana. Todos los días vamos a estar subiendo sobre otros personajes, y también tenemos ya subidos en nuestro canal de YouTube, Hechos Copacabana, una serie de videos muy interesantes. Si quizás necesitas oración, necesitas ayuda espiritual, tenemos aquí un número al cual te puedes comunicar vía WhatsApp o por llamada para que allá recibas una asesoría muy especial. Y recuerda que nada hace más útil a una persona en la tierra que el estar lista para ir al cielo. Feliz día y que Dios te bendiga.